Bien. Hola con todos. Mi nombre es Ray Leonard Torres Rodríguez. Soy analista de datos, ingeniero de datos, arquitecto de datos. También veo la parte de gobierno y calidad de datos. Llevo desde el 2013 en esta área, desarrollando procesos de ingesta, data pipelines, cargas a data warehouse, data lakes, analizando datos, creando modelos predictivos, entre otras tareas relacionadas a este mundo de los datos, ¿no? Entonces, voy a estar a cargo del curso de Power BI. Son 12 horas divididas en 3 semanas. Cada semana vamos a tener 4 horas, 2 sesiones. Y vamos a empezar desde lo básico y vamos a avanzar hasta los puntos más complejos, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos netamente en la herramienta de Power BI Desktop, ¿ok? Únanse al grupo, estamos en el grupo ahí, es para compartir información, ¿no? De diversos workshops, cursos, bootcamps que se tengan. Hay varios grupos, ¿no? Tenemos otros grupos para también escribir nuestras consultas, nuestras dudas, ¿no? Para ayudarnos entre todos y resolver nuestras dudas. Y también tenemos otro grupo para la parte más de networking, ¿no? Para algunas consultas, ideas, debates que podamos ahí tener entre todos, ¿ok? So, sure. Ok, me dicen cuando se vea mi pantalla, ok. Mm, mm, quinto, quinto. Listo, ¿Sí se ve? sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver este curso, como le decía, de 12 horas de Power BI Masterclass. Vamos a ver cómo pasamos solo de ser un analista de Excel a una estratega de datos, ¿no? Mi nombre es Leonard Torres y estoy a cargo de este curso. Ok. Eh, entonces, lo que vamos a ver es cómo pasamos de datos crudos, ¿no? Datos que tenemos en archivos planos, TXT, CSV, Excel, ¿no? Bases de datos también, cómo pasamos a un modelo de datos para poder armar nuestro reporte. Eso va a ser el módulo uno, que va a ser toda esta semana. Luego vamos a ver el módulo 2, que son cálculos con DAX, netamente para ver fórmulas ya complejas con DAX. Y el módulo 3 tiene que ver con la parte de storytelling y el diseño del dashboard, ¿no? Cómo vamos a diseñar, elaborar nuestro dashboard, qué mejor gráfica debemos utilizar para uno u otro análisis, el tema de colores, tipografía, transiciones y diversos elementos de diseño que tiene Power BI para toda la interacción del storytelling. ¿Ok? Bien, vamos a adentrarnos ya en el capítulo uno. Vamos a ver un overview de Power BI y vamos a comenzar en este segmento con Power BI bueno, Power BI y todo lo que está viendo ahora es el nuevo paradigma del análisis, ¿no? Ya de dejar Excel a usar herramientas más potentes de análisis. Ok, entonces las diferencias entre Power BI y Excel, ¿no? Las que tenemos, el propósito principal que tiene Excel es cálculo de celdas, ¿no? Organización de datos y hacer cálculos rápidos, ¿no? En Power BI no tenemos análisis de datos, visualización interactiva y business intelligence, ¿no? También tenemos ya partes un poco más predictivas, ¿no? Si queremos poner un poco de código de Python o R también dentro. En volumen de datos se vuelve lento, colapsa con más de 100.000 filas, ¿no?
Depende mucho también del recurso de la computadora, pero si tienen archivos muy pesados, ¿no? Que pesan mucho, con muchos registros, y luego lo importan en Excel, y hace con una hoja, o de repente funciona bien, ¿no? Ya con dos hojas o con dos libros de trabajo, ya la computadora se vuelve bien lenta, ¿no? Entonces, Power BI en cambio maneja millones de filas con una velocidad asombrosa sin trabarse, ¿no? O sea, tiene un motor optimizado para realizar todo este procesamiento de datos. Automatización, aquí se debe copiar y pegar datos nuevos o usar macros complejas, ¿no? Entonces, si tengo archivos nuevos, tengo que estar copiando, ¿no? De un lado hacia el otro, porque de repente el formato no es el mismo, porque el nombre de la cabecera lo cambiaron, porque no pusieron el mismo tipo de datos, ¿no? Para número, de repente unos usan punto, otros usan coma. Entonces, ahí ya se vuelve un poco más tedioso, ¿no? En Power BI tenemos actualización con un clic, que lo vamos a ver. Y tenemos actualización con un clic. Una vez hecha la ruta, el reporte se refresca solo, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos todas nuestras fuentes, hemos establecido el modo de acceso, ¿no? Generalmente modo importación, y ya tenemos todos los pasos que se deben seguir para armar nuestro modelo de datos y nuestro dashboard. Entonces, con un clic de actualizar, se actualiza todo y ya el reporte tiene la nueva data, ¿no? Integridad de los datos. Es fácil borrar una fórmula o celda por error humano, ¿no? A veces cuando en Excel estamos haciendo varias fórmulas, entonces a veces hay un error de mano, un error de dedo, ¿no? Hicimos la fórmula mal, ¿no? O de repente, como hay tantas filas y de repente no tomamos desde el inicio o la fórmula no se arrastró para todas las filas porque había un espacio en blanco y diversas razones de error de manuales, ¿no? En Power BI los datos están protegidos, la lógica del cálculo está separada del diseño visual, ¿sí? Entonces tengo una lógica de, digamos, preparar los datos, tengo otra lógica para cómo elaboro mis dashboards, ¿no? Entonces, cada uno tiene un objetivo y está separado, ¿no? Son diversas fases que vamos a seguir y uno no le afecta al otro, ¿no? Entonces, también, al mismo tiempo, si necesitamos algún cálculo cambió o hay que hacer un cambio, cambiamos en nuestra lógica de cálculo, de preparación de datos, y en automático el reporte se actualiza, ¿no? Si tienen alguna consulta, simplemente activan su micro, levantan la mano. Si no veo que han levantado la mano, simplemente me interrumpen y me hacen la consulta, ¿ok? El tema de relaciones, ¿no? En temas de Excel, las fórmulas complejas y repetitivas para unir datos de tablas, produciendo que el archivo sea lento, ¿no? Buscar B, buscar H, ¿no? Que utilizan para relacionar un dato con el otro, buscar si se encuentra para tomar una descripción de otra hoja que tiene Excel, ¿no? Entonces ahí se aplica eso, ¿no? En cambio, Power BI, las tablas se conectan de forma natural por columnas comunes y es así como armamos nuestro modelo de datos, ¿no? Entonces no tenemos que estar aplicando buscar B, simplemente le decimos a dos tablas, como si fueran dos hojas de Excel, cuál es el campo el común por el cual se relaciona y en automático ya podemos analizar los datos por estas dos tablas. Interactividad, los gráficos son estáticos, ¿sí? Los filtros, los slicers son limitados. En cambio, en Power BI tenemos interactividad total, ¿no? Al tocar un gráfico, todos los demás responden al instante, ¿no? Entonces hay como que un filtrado en automático, ¿no? Tengo un gráfico de barras, le hago clic en una barrita y esa, de acuerdo a las características, a los atributos que estén en ese momento, va a filtrar hacia las otras gráficas, ¿no? Colaboración. En Excel tenemos que a veces creamos muchas versiones, ¿no? Enviar versiones por email, ¿no? Por ejemplo, report, guión bajo final, guión bajo versión 2 guión bajo final, ¿no? Y aquí hay un final, guión bajo final, y así hay varios, digamos, nombres que uno le va poniendo y a veces luego uno olvida en qué punto está, en qué parte está, o se equivoca, o no le puso guardar.
y ya se quedó, y ya se perdió los datos, o bueno, no se guardaron, mejor dicho, los datos los cambios que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y se quedó con la versión anterior. En Power BI se publica en la nube, todos lo ven, ¿sí? Tenemos solo una única versión de la verdad desde un link, ¿no? Entonces se publica el reporte que vamos a trabajar en esto, se publica en la nube y configuramos cierta seguridad para decirle cuáles son las personas que deben acceder y simplemente se loguean al servicio de Power BI en la nube y ya van a ver el reporte, ¿no? El acceso móvil, Excel es difícil de leer y navegar en pantallas pequeñas. En cambio, Power BI tenemos una app nativa con diseño optimizado para celulares y alertas al móvil, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Lo que vamos a trabajar generalmente es un diseño para reportes que se ven en desktop, pero también podemos trabajar un diseño para móvil, ¿no? Optimizado y diseñado para que se vea a través de dispositivos móviles, ¿no? Ahora, lo que vamos a trabajar en desktop también, o sea, se ve y hay interacción en móvil, pero si queremos, podemos trabajar netamente como hacer una aplicación para celular, ¿no? Tal cual así lo podemos crear en Power BI. Principales componentes de Power BI, ¿no? Tenemos el Power BI Desktop, que es la herramienta que les había enviado para que se descarguen e instalen, que es con la que vamos a trabajar a lo largo del curso. Aquí tenemos modelado y transformación de datos, ¿no? Esa es la primera fase. Luego tenemos la visualización interactiva, ¿no? Aquí armamos ya nuestro gráfico de línea, gráfico de barras, pie chart, creamos filtros, ¿no? Conectividad universal, porque podemos acceder no solo a fuentes de archivos planos como TXT o CSV, también podemos acceder a Excel, podemos acceder a bases de datos relacionales, a bases de datos semiestructuradas, podemos acceder a file server, podemos acceder a SharePoint, y así diversas fuentes, ¿no? Tenemos un montón de fuentes a las cuales nos podemos conectar. Y también tiene asistencia con IA, ¿sí? Para utilizar Copilot dentro de esta herramienta. Luego tenemos el Power BI Services, que es el servicio SaaS que tiene Power BI. Esto permite la colaboración y compartición, ¿sí? Entonces yo ya después de hacer mi modelo, de hacer mi reporte, ¿no? De ya tenerlo listo, lo publico en este servicio y todas las personas dentro de la organización acceden con su cuenta y si tienen los permisos para ver ese reporte, lo van a poder ver, ¿no? Y van a poder entrar y analizar y hacer sus filtros y ya cada uno hace el análisis que necesita con cada uno de los objetivos que desea alcanzar, ¿no? Luego tenemos la creación de dashboards, ¿no? Basado en los reportes que estamos subiendo a este servicio, podemos tomar, digamos, las mejores partes, lo más relevante de cada uno de los reportes y armar un dashboard, ¿no? Un resumen de varios reportes, ¿no? Tenemos la actualización automatizada, ¿sí? Entonces, si estamos conectados a una base de datos, como un datamart, ¿no? Un modelo estrella, ¿no? Que se está actualizando todos los días entre 3 y 5 de la mañana, entonces podemos programar para que a las 6 de la mañana lea los datos, ¿no? De ese datamart y los aloje, actualice el reporte con esos nuevos datos, ¿no? Y seguridad centralizada, porque tenemos ahí el acceso a las cuentas de la organización, ¿no? Y ya tenemos los grupos y todo, y ya podemos setear la seguridad, ¿no? Tenemos toda la seguridad dentro de esto. El Power BI Mobile Apps son vistas optimizadas, ¿no? Brinda alertas de datos, anotación y compartición, y tiene acceso offline, ¿no? Y finalmente el Power BI Gateway, sí, este de aquí es un puente seguro entre el servicio de Power BI y las fuentes que necesitamos para nuestro modelo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una base de datos que está dentro de los servidores de la empresa, servidores on-premise, entonces lo que necesitamos es un puente que comunique al servicio de Power BI que está en la nube, este de aquí, con esas bases de datos que están on-premise. Entonces,
el Power BI Gateway hace ese puente seguro, ¿no? Tenemos modo personal y modo estándar y las consultas permite también consultas en tiempo real, ¿no? De acuerdo al tipo de conexión. Entonces, todos estos son los principales componentes de Power BI. ¿Tiene alguna consulta hasta aquí? Esos Power BI, buenas noches, son pagados a diferencia del desktop. Sí, el Power BI Service tiene dos licenciamientos, el Pro y el Premium. El Pro se cobra por usuario, me parece que son entre 20 a 30 dólares por usuario, dependiendo, ¿no? A veces hay promociones de acuerdo a la cantidad. Entonces, sí, este servicio se paga por usuario. Este aquí es gratis, ¿no? Y por eso es el que vamos a usar a lo largo del curso, ¿no? ¿Alguna Ok. otra consulta? ¿Y cuál ¿Alguna de otra ellas, por consulta? ejemplo, es la más recomendable para una empresa? ¿O es indistinta? ¿O va a depender de repente del rubro o de las necesidades? ¿Cuál de ellos? ¿Los componentes? Ajá, Eh, para análisis iniciales, ¿no? Como los que estamos comenzando ahora todos en este curso, Power BI Desktop, ¿no? Ya si se quiere la parte de colaboración, compartición, ¿no? Creación de dashboard, actualización automatizada y esta seguridad centralizada, sí sería necesario poder ir a este servicio de Power BI. Y eso va relacionado con utilizar Power BI Gateway, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las organizaciones no solo tienen bases de datos, file servers que están en los servidores dentro de la organización, sino también, bueno, para esos, mejor dicho, para esas fuentes que están dentro de servidores dentro de la organización, necesitamos un gateway, ¿no? Y ya para los de la nube ya hay otra configuración, ¿no? Ahí sí no se necesita la nube, pero hay que hacer otra configuración. Entonces, si hay bases de datos en Amazon Web Service, en Azure, en GCP, también se pueden configurar aquí, ¿no? Con el Power BI Services. ¿Alguna otra consulta? Ok. Solo un poco para resumir, lo que sí o sí se necesita es este de aquí, ¿no? Power BI Desktop. Entonces, esto sí, sí o sí lo necesitamos para poder iniciar y crear nuestro modelo y luego nuestro reporte. Eh, una visión general del Excel es como un fotógrafo, ¿no? Captura una foto del pasado, cada vez que los datos cambian tienes que volver a tomar la foto, copiar, pegar, ajustar celdas, ajustar la macro, ¿no? Estandarizar. Esto es un proceso manual y propenso al error humano. El Power BI es como un espejo, ¿no? Refleja la realidad. No conectas el espejo a la fuente, ¿sí? Y si el dato original cambia, el reporte se actualiza solo, ¿no? Entonces, si ya configuré cuál es mi fuente, simplemente hay nuevos registros, por ejemplo, en temas de ventas en una tienda, ¿no? El modelo, los datos vienen en una misma estructura siempre, ¿no? Y simplemente se van agregando los datos de las nuevas ventas, por ejemplo, ahora de marzo, y luego va a ser de abril, pero el proceso sigue siendo el mismo. Sí, la estructura de los datos sigue siendo lo mismo. Ya hice todo un proceso que simplemente tengo que darle a actualizar y va a reflejar todos los datos que se tengan, ¿no? Este es un proceso automatizado y escalable. Esto aquí es lo que permite Power BI. Sí, Nicolás Henao. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tengo Sí, una consulta. Es que pues en mi trabajo diariamente recibo un informe sobre las 6 de la mañana, pero bueno, lo recibo en Power BI. Lo que sucede es que cuando yo intento ver históricos de eso, de ese informe, no lo deja devolver. O sea, no deja devolver a una fecha anterior. No sé si es que eso va con base a lo que cada empresa tenga que restringe el devolver al histórico de los valores o Power BI tiene esa condición.
Tú accedes al servicio de Power BI en la nube, te conectas todos los días a las 6 de la mañana y ese reporte, o sea, ¿qué historia hacia atrás te permite? ¿Del día, de la semana, del mes, del Sí, es trimestre? que yo trabajo en la parte eléctrica, entonces Ok. todos los días se actualizan los valores de las fuentes, ¿sí? Ujú, Entonces, por ejemplo, el día de hoy se actualizó lo que hubo el día de ayer, pero no me ujú. deja ver lo que pasó el día de antier o una semana atrás. Hola. No lo deja observar. Entonces, no sé si Sí la es, condición viene sí como es tal un de Power tema BI. de, ujú, sí es un tema de configuración del modelo. Ok. Entonces ahí se puede configurar, ¿no? Digamos, o mejor dicho, podemos decirle qué datos mostrar, ¿no? Si está en una base de datos, entonces puede estar configurado dentro de una vista, o de repente la tabla, la fuente a la cual está accediendo, esa fuente solo está diseñada para albergar datos del último día nada más. Entonces puede ser varias cosas, ¿no? Pero sí, o sea, si requieres datos históricos, habría que solicitarle al equipo de datos, ¿no? A los ingenieros de datos, a los analistas, que por favor necesitas data con más, con mayor, historia, ¿no? Quizás del último mes, de los últimos 5 años. Lo que también puede estar pasando es que es bastante volumen de datos, ¿no? De repente mostrarte 2 días o 3 días es bastante pesado para Power BI por todo el detalle de repente que está teniendo esa data. Entonces podrías solicitar de repente un resumen de los datos de la última semana, del mes. Hay varias técnicas de cómo poderlo solucionar. Pero sí, sí podrías, como te digo, tendrías que solicitarlo, ¿no? Dale, perfecto, muchas gracias. Ujú. Y otra consulta rápida es que, Sí. pues de hecho, este curso de Power BI me interesa demasiado porque, pues como te digo, en la parte eléctrica, yo todos los días tengo que hacer un corte sobre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde de las cargas en las fuentes eléctricas. Pero entonces la consulta va más hacia Power BI. Puede coger mi base de datos o mi histórico sin importar la cantidad, puede ser de hace un año o 2 años o 3 meses. Esa va a ser mi base de datos, no importa si es muy extensa. Esa la puede coger para poder tener ahí como los datos y mostrarlos ya en el día que necesito, ¿o no? No sé Ujú. si me hago A entender la ver, pregunta. sí. Eh, Todo depende del modo. No es que tampoco puedes tener datos infinitos y Power BI te va a responder tal cual, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de desktop, sí, depende mucho de los recursos que tú tengas en tu computadora, tu CPU y sobre todo tu RAM, ¿no? Entonces, si tú tienes archivos muy, muy pesados, ¿no? 50, 100 gigas y tú tienes 8 de RAM, entonces va a ser un poco complicado que tú puedas analizar los datos. Eso por un lado, ¿no? Pero ya cuando tú lo quieres compartir con la organización, como ustedes que tienen un servicio, ya ustedes pagan una suscripción del servicio de Power BI, entonces depende de la suscripción. Por ejemplo, el Power BI Pro solo te permite que en modo de importación 1 GB de datos nada más, ¿no? Entonces hay que ver ahí las formas de optimizar al modelo para que no sobrepasen ese gigabyte de datos. Y lo otro, si tienes el Power BI Premium, eso de ahí se basa en capacidad, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no?, cuántos recursos va a consumir para ver que, digamos, no soslaye los otros reportes que habría. Entonces, habría que buscar la forma, ¿sí? Hay que ver en qué escenario estamos específicamente. No te digo ni no ni sí, ¿no? Todo depende del volumen de tus datos. Pero vamos a hacer unos ejercicios y ya más o menos te vas a ir dando una idea de cómo, de a qué es a lo que me refiero, digamos, ¿no? En esta hora y media. ¿Te parece? Dale, perfecto, muchas gracias. Ok, dale. Entonces, mira, en Power BI tenemos las tres vistas, ¿no? Tenemos las tres vistas que están en el panel izquierdo, ¿no? Tenemos un informe de lienzo, ¿no? Donde arrastramos los gráficos, ¿sí? Al escenario donde vamos a construir nuestro reporte. Tenemos una vista de datos, ¿sí? Que es un icono de tabla, donde vemos las filas y las columnas como en Excel. Esta vista está cual como ustedes lo ven en una hoja de Excel, igualito, ¿no? Y luego tenemos la vista de modelo de datos, ¿sí?
tiene un icono de relaciones. Este aquí es el cerebro, esta es la base, ¿sí? Donde conectamos las tablas. ¿Sí? Entonces, estas son las tres vistas principales. Hay dos más, ¿sí? Pero iniciemos con estas tres vistas principales, ¿ok? Y la vamos a ver aquí. ¿Sí? Tenemos esta vista de informe. Si yo le doy clic en este icono de acá, ahí está, que tiene un icono como de una gráfica, ¿no? Esa es la vista de reporte, la vista de informe. En inglés, si lo tienen en inglés, lo van a ver como report view. Si yo estoy en esta vista, puedo ver luego un panel de data. Aquí tengo todas las consultas, todas las tablas del modelo de datos. Luego tengo las visualizaciones. Estas visualizaciones son todas las gráficas que yo puedo utilizar para armar mi reporte, ¿no? Tengo gráfico aquí de barras, gráfico de columnas, tengo aquí para agregar filtro, tengo para agregar tabla, como la tabla dinámica que utilizan en Excel. Este icono de acá, por ejemplo, es muy similar a la tabla dinámica que utilizan en Excel y así. Acá tengo un gráfico de donas, ¿no? Que es como el de Pipe, pero con un hueco en el medio. Y así tengo diversos gráficos que puedo utilizar. Luego tengo la vista de diseño. ¿Sí? Aquí voy a ver, tengo el panel de data donde veo las tablas de mi modelo y cuando yo lo seleccione, aquí van a aparecer todas sus columnas, ¿no? Como les decía, esto es muy similar a como ustedes lo ven en una hoja de Excel. Aquí, por ejemplo, tengo la consulta fecha y aquí tengo el periodo, tengo la fecha y tengo el número del periodo, ¿no? Y luego tengo la vista de modelo, ¿sí? Aquí lo que voy a ver es todas las tablas que hay en el modelo. Aquí tengo una que se llama Sales y aquí tengo otra tabla que se llama Date. Y aquí lo que justo les estaba explicando, ¿no? En Excel ustedes tienen que hacer buscar B, buscar H, ¿no? Para buscar una descripción o una etiqueta que ustedes necesitan en su análisis para crear su tabla dinámica, por ejemplo. Aquí no, aquí simplemente le digo, mira, esta tabla Date se conecta a esta tabla Sales, ¿sí? eh, este de aquí tiene una fecha, ¿no? Y por aquí tiene otro campo, aquí no se ve el campo, pero tiene otro campo por el cual se relaciona. Entonces luego si yo quiero analizar en el periodo, en formato número, ¿sí? ¿Cuánto han sido las cantidades vendidas? Por ejemplo, acá hay uno que dice quantity. Entonces simplemente arrastro este campo y luego arrastro este otro campo como si fueran una sola tabla, ¿no? Pero no estoy haciendo un buscar B diciendo lo que tráeme este campo a esta tabla o a esta hoja, ¿no? Simplemente le digo cómo se relacionan y una vez que ya están relacionadas puedo utilizar campos, atributos de estas dos tablas, puedo utilizar todos estos campos para poder desglosar este análisis de cantidad, por ejemplo, ¿no? Ese es el modelo de datos, ¿sí? La vista de modelo. Aquí tengo el modelo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es un poco abrir el Power BI. ¿Sí? Entonces, en el chat les había pasado un link del material, el material del curso de esta sesión para que lo puedan abrir. Dentro de ese link para que entren, está dentro de la carpeta módulo 1. Tienen este dashboard que se llama dashboard-sales. Ábranlo, por favor. Sí, ábranlo. Para los que no tienen y llegaron después, les copio el link por acá. Disculpen, lo que pasa es que yo cuando estoy proyectando no puedo leer los mensajes. Ahí recién me doy cuenta que estaban escribiendo. Entonces, como le digo, simplemente interrúmpanme y háganme la pregunta, ¿ok? Ahí les volví a pasar el link con el material del curso para que se lo puedan descargar. Entonces, hay una carpeta dentro del link que se llama módulo 1. Entonces, ahí lo pueden descargar. Descárguenlo, porfa, y abran el archivo que dice dashboard-sales. Ok.
Me levanta la mano quienes pudieron, por favor. Daniel, Nayi, Nicolás Henao. ¿Alguien más? Sí, bien. Entonces, abrimos el dashboard y un poco lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos en la parte izquierda, ¿sí? En la parte izquierda, bien a la izquierda, tenemos todo este panel, que son el panel de vistas, ¿no? Y tenemos, yo les hablaba de tres, pero en realidad tenemos cinco, como les digo, había más, pero eso lo vamos a dejar ya para más adelante. Entonces tenemos aquí la vista de informe, o sea, si ustedes se ponen sobre este icono, que es como un gráfico de barras, ¿no? Yo lo tengo en inglés, me sale Report View, para los que tienen en español, le va a salir vista de informe. En esta vista de informe, lo que yo puedo hacer es, tengo un lienzo aquí, este lienzo de acá, y sobre este lienzo yo lo que voy a hacer es poder analizar los datos que hay en estas dos tablas. Por ejemplo, tengo esta tabla de ventas, ¿no? Y aquí tengo qué cantidades se venden, tengo los ingresos, tengo el precio, tengo la categoría del producto, ¿no? Entonces yo le voy a dar clic aquí sobre esta que dice Product Category Distribution. Le voy a dar clic aquí, a este de acá. Y cuando le doy clic a esta gráfica de aquí, que está en la parte superior izquierda, si ven, en la parte derecha, en el panel de data, aquí me aparecen en check algunos campos, ¿no? Me dice que tengo la categoría de producto y en medidas tengo una medida aquí que se llama eh, los ingresos del último periodo, ¿no? Los ingresos del último periodo. Entonces, eso es lo que me dice esta gráfica, ¿no? Entonces, es una categoría, esta es una distribución por la categoría de producto de todos los ingresos que hemos obtenido, ¿no? Entonces aquí veo que hay categoría personal care, cars, grocery, household. Entonces, eso es lo que me permite, o sea, eso es lo que puedo ver en esta vista, ¿no? Y también puedo ver qué visualización es, ¿no? A simple vista la puedo sacar un gráfico de dona, pero si voy aquí expando este panel de visualizaciones, aquí está seleccionado, si ven, hay una vista seleccionada ya, que se llama el Donut Chart o el gráfico visualización de Dona, ¿no? Entonces aquí está seleccionado. Quiere decir que estoy utilizando este gráfico, ¿sí? Este gráfico. Entonces, eso es lo que puedo hacer en esta vista, ¿ok? Luego tengo la vista de, antes de seguir, todos estamos hasta aquí. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí sobre esta vista de informe? Sí, Juan Carlos, comenta. Sí. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, sí, Juan Carlos, te escucho. Yo tengo una duda con la medida del lienzo. ¿Siempre usas el personalizado o usas la medida que te da el VI? Eh, Depende, pero de preferencia siempre se crean medidas, porque a veces estos nombres digamos, pueden cambiar, ¿no? Entonces es mejor utilizar estas medidas que tienen ya una lógica dentro de esto. Entonces, si quieres, si cambia la lógica de cálculo, cambia simplemente aquí dentro de la fórmula y todo se actualiza, ¿no? A diferencia de esto que es un valor tal cual como viene de la fuente, ¿no? Entonces, esto ya es un valor calculado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos de los últimos 12 meses, ¿no? Hay un cálculo para los últimos 12 meses que se tiene, ¿no? Aquí es para el último periodo, y así cada cálculo tiene un objetivo, ¿no? Entonces, es mejor utilizar las medidas, ¿no? Muchas gracias. Ok, dale. ¿Alguna otra consulta? Ok. Entonces vamos a la vista de tabla o al table view, que es este icono de aquí.
Entonces, simplemente le doy clic aquí a esta parte de acá, le doy clic. Es el icono que está debajo de Report View, el que le sigue en el panel bien a la izquierda. ¿Sí? Entonces, si me pongo encima con el mouse, sale, ¿no? Table View o vista de tabla. Lo selecciono y aquí me van a salir los datos de cada una de las tablas. Esto es como si fuera una hoja de Excel, ¿sí? Entonces aquí tengo una hoja de Excel, tengo los datos de la fecha y tengo en otra hoja de Excel, aquí voy a seleccionar en el panel de Data, en este panel de Data, voy a seleccionar ahora Sales. Y aquí me van a salir las variables, columnas que tiene esta tabla, ¿sí? Entonces, tenemos todos estos datos, ¿no? Aquí puedo ver qué datos tiene, puedo aplicarle algún filtro si deseo, aquí, ¿no? Si necesito algún filtro, puedo ver cuáles son los datos más relevantes, ¿no? Que aparecen, o hacer alguna búsqueda sobre esos de ahí. Tengo la cantidad, y así para esa tabla. Entonces, la tabla que yo seleccione, la consulta que yo seleccione, ¿sí? Si yo la selecciono date, va a aparecer las columnas, las variables de date. Si selecciono sales, van a aparecer las variables, las columnas y los datos de sales. Para eso sirve esta vista, para ver los datos, no para visualizar, para darnos una idea de qué es lo que hay. ¿Tiene alguna consulta con esta vista? Ok. Entonces, sí. Porfa, ahí en el chat del grupo pueden compartirle a nuestro compañero que está preguntando qué restricción para que se una, por favor. Gracias. Y luego tenemos la vista de modelo, aquí, ¿no? Este icono de aquí, que es como tiene relacionado, ¿no? Son objetos relacionados. Esta es la vista de modelo, Model View. Y aquí lo que tengo son todas las tablas consultas de mi modelo, ¿sí? O lo que ustedes veían en Excel como hojas de cálculo, ¿sí? En tablas de en base de datos serían tablas. Y aquí Power BI le llama consultas o en inglés queries. ¿Sí? Entonces, por eso a veces digo tablas, a veces digo query, a veces digo consultas, ¿no? Entonces, tenemos las tablas del modelo. En este caso, este modelo solo tiene dos tablas, dos queries, dos consultas, ¿no? Tengo la tabla de ventas, esta tabla de sales y la tabla de fechas, que están relacionados por un campo en común, ¿sí? Que ese campo en común es, solo por aquí. Dale doble clic aquí para ver cuál es ese campo, porque a veces es, como tiene tantos campos, a veces es un poco difícil verlo. Entonces le damos simplemente doble clic sobre la relación y aquí me dice, ¿no? Mira, de la tabla sales estoy utilizando este campo que se llama transaction date, ¿no? ¿Y hacia dónde está yendo? Hacia la tabla date. Y en esta tabla date hay una columna, hay una variable que se llama date. Entonces, por ese campo lo estoy relacionando. Entonces, está relacionado transaction date con la transaction date de la tabla sales con la columna date de la tabla date. Entonces, aquí simplemente está esa relación. ¿Y qué es lo que me permite esto? Que yo puedo utilizar este campo o este campo y pueda analizar, por ejemplo, los ingresos, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite, justo lo que les comentaba, que en Excel tienen que hacer buscar B y buscar, ¿no? O sea, si yo quisiera analizar por el periodo, aquí, entonces tendría que agarrar y decir buscar B desde acá, búscame por el campo fecha, le digo cuáles son los campos y tráeme el periodo. En cambio aquí no, simplemente le digo, mira, este es el campo en común y esto ya me habilita a mí para poder analizar los datos por estos otros dos campos y poder en base a estos dos campos, poder desglosar, ¿no? Los ingresos, la cantidad vendida, el precio, ¿no? Roosevelt, levantaste la mano.
Sí, buenas noches. Estoy viendo que la Buenas noches. fecha está en diferente formato. ¿Eso con qué finalidad es? No, con ninguna. Eso está, debería ser el mismo tipo de dato. Aquí no lo genera como error, pero el campo en relación debería ser el mismo tipo de dato, ¿no? Generalmente, este aquí es un modelo ejemplo, pero en realidad las tablas se relacionan por campos que son de tipo numérico, ¿no? Que es lo más óptimo. Y si es por un campo de ahí, tiene que ser fecha a fecha, ¿no? Ok. Juan Carlos Medel. Sí, yo tengo otra duda. Por ejemplo, la fecha calendario, ¿de dónde la sacas? O sea, ¿de una medida DAX o de la de que te da el VI, que se llama Candelarauto, me parece? Sí, esto ha sido. A ver, déjame ver. Sí, esto ha sido generado en base a la fecha mínima y máxima de la tabla de ventas, ¿no? Eso justo lo vamos a ver más adelante. Ah, va, gracias. Ok, dale. Ok, entonces estas son las tres vistas de Power BI. Sí, hemos visto la vista de informe, que es esta de aquí, la vista de diseño y la vista de modelo. Un poco para cerrar la idea de la relación, ¿por qué es necesario crear las relaciones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me permite, voy a hacer aquí, que yo pueda tomar un campito de acá, del, vamos a ver acá, el periodo, ¿no? Y poder tomar el campo de los ingresos, el revenue, o sea, todo lo que se ha vendido, y ya tengo mi análisis, ¿no? Ya tengo el análisis rapidísimo, ¿no? Entonces, si no existiera esa relación, los datos que me van a salir son cualquier dato, ¿no? Como tengo esa relación, ya puedo combinar los datos de estas dos. Como ven, están seleccionadas estas dos, ¿no? No tengo que hacer como un buscar B, que también hay acá en Power BI algo similar, pero no necesito, ¿no? Basta con que estas dos eh, tablas, consultas, tengan una relación y ya en automático ya puedo utilizar los campos de estas dos tablas, ¿sí? Para poder analizar mis datos. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí de lo que hemos visto? Ok, entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Ok, entonces volvemos a las 9:05, Perú, Colombia, Ecuador, 8:05 de México, Nicaragua, Costa Rica y a las 11:05 de Chile, Argentina y Uruguay. Ok.
Buenas noches, Luis. Estamos en receso hasta 9:05. Hola, hola. ¿Me levantan la mano quienes ya estamos, por favor? De vuelta. Bien. Roosevelt, Nicolás, Henao, Luis Peralta, eh, Marco Blanco, Dayan, eh, ¿alguien más? Daniel Escobar, Damián, Maricruz, Nayi, Miguel Francisco,
Hugo Aguilar. Ok, bien. Entonces, vamos a continuar. Sí se ve, ¿verdad? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Perfecto. Bien, entonces ya vimos una introducción a Power BI, vimos su componente, hemos interactuado con el Power BI Desktop, ¿no? Hemos visto cuáles son las vistas, ¿no? A nivel general, y ahora ya nos vamos a entrar en el flujo de trabajo y conexiones que hay en Power BI, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte del flujo de trabajo. Sí, vamos a entrarnos. Entonces, el Power BI Desktop tiene este flujo de trabajo, ¿no? Tenemos que primero identificar nuestras fuentes, ¿sí? ¿Qué fuentes necesitamos para armar nuestro modelo? Y por ende este modelo va a soportar el reporte que vamos a armar, ¿sí? Entonces todos esos indicadores, medidas, cálculo, ¿no? que necesitamos identificar cuáles son las fuentes, de dónde provienen. Entonces pueden provenir de fuentes que están dentro de los servidores de la organización. Generalmente bases de datos transaccionales, relacionales que hay dentro de la organización. Pueden ser también archivos Excel, pueden ser archivos planos, ¿sí? Puede ser bases de datos, ¿no? Pueden ser fuentes en la nube, ¿no? En la nube de Amazon, de Azure, de GCP, ¿no? Base de datos que estén ahí, ¿no? O servicios como SharePoint o el mismo OneDrive, ¿no? Al cual se puede acceder, ¿no? Luego tenemos APIs que podamos consumir, ¿no? De datos, ¿sí? API, bueno, accedemos a servicios, digamos, en la nube, ¿no? A través de APIs, ¿no? Nos conectamos y extraemos los datos, ¿no? Esas son las fuentes. Sí, es importante esta parte de identificar cuáles son nuestras fuentes, porque a veces nos dicen, hay que armar este reporte, ¿no? Para analizar tal, pero nadie sabe cuál es la fuente, dónde se usan. A veces dice, utiliza este Excel o utiliza esta tabla de esta base de datos o consúltale a tal persona, ¿no? Entonces no se tiene claro. Entonces es importante tener claro cuáles son nuestras fuentes, ¿sí? Y después que ya tenemos claro cuáles son nuestras fuentes, nos conectamos a ella y pasamos a una herramienta dentro de Power BI que se llama el Power Query. Esta herramienta de Power Query se está acoplando un audio, por favor. Puede silenciarse. Gracias. Esta herramienta de Power Query, aquí lo que podemos hacer es, vamos a poder transformar, estandarizar los datos, ¿no? Puede ser que los datos no tengan la estructura correcta, de repente necesitamos agrupar los datos, agregar alguna etiqueta, alguna descripción, porque de repente solo nos están viniendo códigos, ¿no? Entonces hay que agregarle una etiqueta, una descripción. Y también ese Power Query nos permite hacer un análisis de la calidad de los datos de cada una de mis fuentes, ¿no? Eh, Como cada fuente tiene su estructura, tiene tipos de datos establecidos, de repente trae errores dentro de los datos que necesito verificar si tiene errores o no, errores de formato, ¿no? De repente no vienen completos los datos, de repente están unidos y tengo que separarlos, ¿no? De repente campos que vienen unidos por un guión bajo, ¿no? Entonces necesito separarlo en dos columnas, en dos variables. Entonces, toda esa parte de procesamiento, de estandarización, de validación de la calidad del dato, nos permite hacer Power Query. Sí, esta es nuestra herramienta que nos permite hacer todo ese proceso, ¿no? Entonces, a través de pasos que vamos a ver de forma visual, vamos a visualizar todos esos transformaciones que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Después de esto tenemos el modelo de datos. El modelo de datos. ¿Sí? Este de aquí, el modelo de datos,
¿sí? Generalmente luce de esta forma, ¿no? Una tabla centralizada y luego tablas satélites que están conectadas a la tabla central por alguna relación. Como vimos en el ejemplo de la primera parte, no teníamos nuestra tabla, nuestra consulta de ventas, de sales, y luego teníamos una tabla de fechas, date, ¿no? Que estaban conectadas por un campo en común ambas. Entonces, esa es la parte de nuestro modelo de datos. Sí, es aquí donde armamos toda esta parte. ¿Por qué? Porque este modelo de datos va a soportar luego el reporte que vamos a armar. Sí, el modelo de datos más famoso es este de aquí, ¿no? Que estamos viendo, el modelo estrella. ¿Mm? Y luego tenemos el reporte en sí. Entonces, ya identifiqué mis fuentes, ¿no? Ya estandaricé los datos, ya los procesé, ya evalué la calidad, ya tengo todo lo necesario, armé mi modelo de datos, ¿sí? Y ahora ya voy a hacer mi reporte. Entonces, voy a ver qué visualizaciones voy a utilizar, cuál es la mejor, voy a ver qué filtros utilizar, cómo van a ser las transiciones, cuántas pestañas voy a utilizar, ¿no? Si elijo una pantalla principal con links que vayan hacia los otros reportes, ¿no? Entonces, todos esos temas de storytelling, de diseño, de experiencia de usuario, ya vienen en esta parte netamente de reporte. Entonces, este es el flujo de trabajo que tenemos en Power BI. Son digamos, este es el flujo que seguimos, ¿ok? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Ok, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se Sí se me escucha. escucha, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Gracias. Entonces, todo este es el flujo de trabajo que tengo: fuentes, Power Query, modelo de datos y reporte. ¿Ok? Dentro de las fuentes, habíamos hablado que podemos tener archivos CSV, TXT y Excel, archivos XML, archivos JSON. Podemos tener carpetas o file server, SharePoint, OneDrive. En temas de base de datos, podemos conectarnos a PostgreSQL, a MySQL, a SQL Server, Oracle, Azure Cosmos DB y MongoDB, Cassandra y Elasticsearch, entre otras bases de datos. Y servicios en línea, podemos conectarnos a Microsoft Exchange para evaluar los emails, ¿no? Podemos utilizar Salesforce, Google Analytics, Dynamics 365 de Microsoft, el Azure DevOps. Y bueno, tenemos otras fuentes, ¿no? Fuentes web, conexiones ODBC, OData, directorio activo, Active Directory y Power Platform, ¿no? Entonces, digamos que estas son las principales fuentes. Hay muchas más y cada vez que se van actualizando se van desarrollando más conectores, ¿no? Tenemos ahí varias fuentes. Entonces, digamos, estas son algunas de las fuentes que podemos utilizar y que es muy probable que ustedes tengan dentro de su organización. ¿Ok? Entonces tenemos archivos como fuentes de datos. Por ejemplo, aquí se requiere actualizar el reporte mensual de ventas, por ende se recibe un archivo nuevo cada mes. Entonces tengo un archivo sales-202511.csv o sales-202512.csv. Y así cada mes nos van pasando nueva data, ¿no? Entonces, en vez de estarlo pegando en hojas de Excel, estandarizando, haciendo buscar B y todo eso, entonces vamos a hacer este caso en Power BI, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a... Todos tienen la carpeta que les pasé, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo acá. Les pasé una carpeta de archivos. Sí, Nicolás. ¿No? Nicolás, ¿alzaste la mano? No, 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 había quedado Ah, levantada, pero sí, sí tengo la carpeta ya. ok, dele. Entonces, miren, tenemos todos estos eh, archivos que les he pasado, ¿no? Dentro de esto vamos a crear una carpeta que se llame Sales. ¿Ok? Vamos vamos a crear una carpeta que se llame Sales.
Y dentro de esta carpeta Sales, lo que voy a copiar es estos archivos: 2025-10, 2025-11 y 2025-12. Estos tres de aquí. Estos tres archivos los voy a pasar a esta carpeta Sales, que esté dentro de la carpeta Sales, ¿ok? Vamos a pasarlo. Entonces lo pasamos aquí, lo paso a Sales y ya lo tengo dentro de esta carpeta. Ahí están los archivos, ¿sí? Hasta aquí estamos. Hasta aquí estamos. Ok, bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir a Power BI. Sí, vamos a ir a Power BI. Y voy a darle en File. Y voy a darle en... ¿qué es esto? Esta es la opción aquí. Acá File. Y aquí donde dice New o Nuevo, reporte en blanco o Blank Report, le voy a dar clic. Entonces voy a crear un nuevo reporte en Power BI Desktop desde cero. ¿Ok? Entonces voy a darle Blank Report aquí. Y se me va a abrir un reporte en blanco, sin nada. Aquí no hay nada, está vacío. Estoy aquí, estoy en el panel de visual, en la vista de informe. Aquí, estoy en la vista de informe, no tengo nada. Si voy al panel de data, tampoco tengo nada, ¿sí? Porque esto es desde cero y vamos a armar ahora nuestro reporte, ¿ok? Entonces, vamos a ir aquí donde dice, vamos a expandir este panel aquí. Vamos a ir donde dice, o a este icono que dice Get Data, o los que tienen en español obtener datos. Aquí en la pestaña de Home, dentro de Home, aquí, dentro de la pestaña Home, aquí hay un iconito que dice Get Data, o también en español es obtener datos. Si le damos clic ahí, y aquí me salen diversas fuentes, ¿no? Entonces, justo les había mostrado varias fuentes a las cuales se pueden acceder. Aquí hay varias de esas fuentes. Entonces aquí vamos a seleccionar donde dice More o más, aquí al final. More o más, aquí al final. Y voy a seleccionarlo ahí. Jamás preguntes cómo estás. Y ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el trabajo? se está acoplando un audio. Está acoplando un audio, porfa. Que vieron cafetería por aquí. Ya. Disculpen. Ya. Entonces me sale esta ventanita, ¿no? De aquí. Y aquí donde, en esta ventana que dice obtener datos, le doy clic aquí en All, bueno, por defecto está en All o en Todos, y aquí selecciono Folder. Selecciono Folder. ¿Sí? Selecciono Folder o directorio o carpeta. Me parece que carpeta es la palabra en español. ¿Sí? Folder, selecciono, y aquí le doy Connect. Le doy Connect. O conectar. Y aquí una vez que conecto, aquí me dice cuál es la ruta, ¿no? Entonces, como la ruta yo ya la tengo acá, simplemente la voy a copiar. Voy a copiar esta ruta. Si ustedes quieren, le pueden dar clic en Browse y buscar esa carpeta y seleccionarla. Pero yo lo copio y lo pego nada más. Yo sé que esta es la ruta, ¿sí? Si no saben, denle clic en Browse y vayan buscando en sus carpetas hasta llegar. Aquí en Browse. Buscan su carpeta y una vez que la tienen, le dan clic en Aceptar. Aquí. ¿Sí? O como en mi caso, ¿no? La copian y la pegan nada más aquí.
Pues aquí le doy, selecciono esta ruta y le doy OK. Una vez que tengo la ruta ya, le doy OK aquí. OK. Le doy OK. Y me sale esta ventanita, me dice que he encontrado 3 archivos. He encontrado 3 archivos. ¿Sí? Y aquí lo que le voy a dar clic aquí es donde dice combinar. Aquí en este botoncito de abajo le doy clic donde dice combinar y transformar datos. Combinar y transformar datos. Le doy clic ahí. Combinar y transformar datos. En la parte inferior, en el botoncito que dice combinar, selecciono y me salen 2 opciones. Combinar y transformar datos. Le doy clic. Y me sale esto aquí, ¿no? Me dice que va a combinar los archivos. ¿Qué archivo de ejemplo va a tomar? Le podemos elegir uno, pero por defecto está el primero. Me dice cuál es la codificación del archivo, cuál es su delimitador, o sea, cuál es el delimitador que separa las columnas, las variables, y va a ser una detección de tipo de datos basados en las primeras 200 filas. Entonces, dejamos los valores por defecto y le damos OK. Le damos el botón OK que está abajo, a la derecha. OK. Le damos en OK. Y se nos va a abrir una ventanita, ¿sí? Que es esta de acá. Se nos abre esta ventanita de aquí. Y si ven arriba, dice aquí, bueno, un title que es que no tiene título este archivo de Power BI, pero luego dice guión Power Query Editor. Entonces, este es justo en el flujo de trabajo que les comentaban. Ya tenemos nuestras fuentes de datos, ¿sí? Que son archivos de venta de la empresa que nos dejan por mes en una carpeta. Ya tenemos la fuente, ya la identificamos, ya sabemos que esa es nuestra fuente. Segundo paso es el Power Query Editor. ¿Sí? Es aquí donde hacemos la transformación, estandarización, hacemos alguna corrección necesaria, ¿no? Creamos algún campo, agregamos alguna etiqueta, ¿no? Entonces aquí donde vamos a hacer algunas transformaciones, ¿sí? Para luego, esto de aquí va a servir como base para nuestro modelo. Si ven acá a la derecha, aquí donde dice otras consultas, se les ha creado una carpeta de transformación de archivos y aquí otra que dice otras consultas. En otras consultas aparece Sales. Sí, esto es como una tabla, esto es como una tabla de base de datos o es como una hoja de Excel, ¿no? Entonces, aquí dentro de esta consulta, este query, aquí si yo veo y selecciono aquí donde dice Source Name, le doy clic aquí en este combito de aquí que hay, ¿no? Lo selecciono y ahí dice sales-202510.csv, sales-202511.csv y sales-202512.csv. Quiere decir que ha tomado los 3 archivos y los ha unificado en una vista común como si fuera todo uno solo. ¿Sí? Como si fuera uno solo. Entonces, yo estoy viendo estos 3 archivos en una sola tabla. ¿No? Ya no tengo que estar copiando y pegando, abriendo el archivo, importando los datos en Excel a una hoja, de esa hoja, copiarlo a la otra hoja, y si me fue el dedo, ¿no? Y luego del copiado, borrarle la cabecera para que no se repita. Entonces, aquí ya simplemente con lo que acabamos de hacer, acabamos de combinar los valores de los 3 archivos, los registros de los 3 archivos en una sola vista. Sí, ya lo tenemos en una sola vista. Entonces, haciendo algunas tareas aquí. Este campo source name no me sirve para mi análisis, ¿no? Porque ya tengo el ID del pedido, tengo la fecha de venta, tengo el producto, tengo la categoría, tengo la región, tengo el precio unitario, tengo la cantidad, tengo el descuento, tengo el método de pago, ¿no? El total de venta, el canal de venta, el segmento de cliente, el costo de envío. Entonces, para el análisis, en verdad, este source name no me sirve. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a eliminarlo.
Sí, voy a seleccionarlo, voy a seleccionar esta columna y le voy a dar suprimir. Y le voy a dar suprimir. Después que le dé suprimir, van a ver aquí en el panel de la derecha cómo después de este paso se va a agregar otro. ¿Sí? Entonces, a ver, lo selecciono entonces y le doy suprimir. ¿Sí? Le voy a dar suprimir. Presiono la tecla suprimir. Y si ven acá en el panel de la derecha, donde dice configuración de consulta, yo tengo como Query Settings, esos son todos los pasos de transformación que está siguiendo esta fuente de datos. ¿Sí? Entonces, aquí he agregado un paso de remover columnas. Quiere decir que si yo lo guardo tal cual y ya voy a armar mi reporte, todos estos campos son los que yo voy a ver dentro de, bueno, que yo voy a poder utilizar para armar mi reporte. ¿Sí? Para armar mi reporte. Entonces, todos estos son los pasos. Si hay un paso que yo me equivoqué, que se me fue el dedo o que en realidad no necesito, ¿sí? Simplemente aquí lo selecciono, le doy clic en esta X que está a la izquierda, ¿no? Si ven aquí, si yo pongo mi mouse encima, ahí hay una X, ¿no? Entonces lo selecciono, doy clic sobre esa X de aquí y ya ese paso desaparece, ¿no? Ese paso desaparece, ¿sí? Entonces vamos a mantener la eliminación aquí y ya no necesito esa columna, ¿sí? Esa columna. Entonces, vamos a hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el valor del... Aquí vamos a ver total de venta. ¿Cuánto total de venta? Costo de envío. Ahí, aquí. Por ejemplo, el costo de envío aquí, si yo quiero ver qué tipo de dato está, voy aquí a ir a Transform y veo que es aquí arriba en tipo de dato. Bueno, voy aquí a la pestaña de Transform. Y voy aquí al tipo de dato y me dice whole number o número entero, ¿no? Selecciono, o sea, costo de envío. Si yo selecciono otro campo, aquí cambia, ¿no? Si selecciono costo de envío, aquí me aparece el tipo de dato de costo de envío. Entonces, el costo de envío en realidad es un valor no decimal, no es entero. Entonces aquí puede haber un error en el tipo de dato que está trayendo. Entonces lo vamos a cambiar, vamos a cambiar el costo de envío para que no sea entero, ¿sí? Lo que pasa es que cuando Power BI ha leído los datos, si vimos en la primera, salió una ventanita antes de que se abre Power Query Editor, ¿no? Que nos decía, vamos a tomar el primer archivo, la codificación, el separador de columnas, y vamos a tomar las primeras 200 filas, decía, para identificar el tipo de dato. Entonces aquí como el costo de envío, por ejemplo, no identificó valores decimales, asumió que eran valores enteros. Pero por nuestro conocimiento sabemos que el costo de envío tiene decimales, ¿no? Entonces le voy a cambiar aquí al costo de envío. Voy a ir aquí donde dice Change Type o tipo de dato cambiado. Ustedes lo van a entender en español, que está antes de este paso de Remove Columns o de eliminación de filas. Le doy clic aquí, ¿no? Y yo puedo cambiar aquí, hacer algún cambio sobre este paso, ¿sí? Entonces, si hago un cambio sobre este paso, se propaga hacia el siguiente paso, ¿sí? Estos son todos los pasos, ¿sí? Que se van haciendo para transformar. Entonces, aquí cuando le clic al final, es como esta vista es la que se va a ver cuando pase hacia mi modelo de datos, ¿sí? Entonces, le doy a clic donde dice Change Type o tipo de dato cambiado. Expando aquí este menú de acá arriba, este que estaba así, lo expando y aquí donde dice costo de envío, ven que aquí dice costo de envío IN64 type, este de aquí le vamos a poner type number, type number. Estaba así, ¿no? IN64.type, lo borro y le pongo type number. Ahí está. Y le doy enter. Sí, le voy a dar enter. Voy a dar enter.
Y si veo ahora el tipo de dato de costo de envío, si lo selecciono, aquí arriba donde dice Data Type, sale Decimal Number. ¿Sí? Me sale Decimal Number. ¿Sí? Me sale Decimal Number. Entonces quiere decir que ya le cambié el tipo de dato al tipo de dato que es correcto. Como todos los valores son enteros, no me está saliendo ahorita un decimal, pero ya lo dejamos configurado. ¿Por qué? Porque si viene otro archivo que sí trae decimales y está configurado como número entero, ahí va a haber un error, ¿no? Va a redondear o va a hacer algo que no debería hacer, ¿no? No va a considerar esos decimales. Entonces, debemos configurar con el tipo de dato correcto. Para eso es esta parte de Power BI, ¿no? De Power Query, disculpe, que me permite estandarizar, transformar, preprocesar los datos, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el costo de envío, ¿sí? Ya lo tenemos aquí. Y ya está. ¿Sí? ¿Tiene alguna consulta hasta aquí? Sí, profe. Sí, coméntame. ¿Quién está hablando? Disculpe. Richard. Richard Hola, Miranda, Richard. profe. Una Hola, Richard. consulta. Coméntame. Sí. Si por ejemplo tengo estas tres tablas y una de ellas no concuerda con las columnas, se va a ver distorsionado la combinación de datos. Esta alineación, si podría decirse, ¿se puede hacer desde Power Query o siempre hay que tener un proceso anterior para poder alinear a que coincidan con las columnas todas las tablas? Si accedemos a una carpeta, lo ideal sería que tengan la misma estructura, ¿no? Misma cantidad de columnas, mismo nombre de columna, mismo tipo de datos. O sea, me refiero antes de Power BI, ¿no? El archivo, la fuente, la tabla de base de datos, deberían tener la misma estructura, ¿no? En este caso, archivos deberían tener la misma estructura. ¿Por qué? Porque le estamos seteando unos pasos. Todos estos son los pasos de transformación que va a seguir. Entonces, si ves acá en Change Type, aquí se setea claro el nombre de la columna. Si viene con otro nombre de columna, no lo va a considerar y se va a agregar otra columna probablemente, ¿no? Va a generar por ahí algún error. O si, por ejemplo, este total venta viene con otro nombre, entonces va a generar error o no se va a hacer el cálculo de forma correcta, porque ahorita estamos en la parte, digamos, de estandarizar nuestra data, ¿no? Ya luego, con esta data vamos a armar nuestro reporte y luego simplemente vamos a darle a actualizar y la data debería actualizarse en el reporte. Entonces, podrías agregar un paso de validación del archivo, ¿no? Anterior, previo a Power BI, ¿no? Podrías validarlo con Python, con una herramienta de ETL, ¿no? Podrías hacer alguna validación previa. De acuerdo, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok. Bien, entonces vamos a ir aquí a Home, y aquí vamos a seleccionar, aquí hay un botoncito que dice cerrar y aplicar o close and apply. Cerrar y aplicar o close and apply, le vamos a seleccionar ahí y vamos a seleccionar la primera opción, la que dice close and apply o cerrar y aplicar. Vamos a close and apply y vemos cómo va cargando los datos, sí, hacia la parte de nuestra vista de informe, ¿sí? Entonces, en el flujo que habíamos visto de Power BI, ¿no? Aquí ya tenemos nuestras fuentes, ¿no? Tenemos una carpeta donde tenemos la data de las ventas, de las ventas por mes. Hemos hecho Power Query, ¿sí? Para transformar, estandarizar, sí, quitar las columnas que no nos sirven, cambiar el tipo de dato, ¿no? Y ahora estamos en la parte de modelado. En este caso solo tenemos una tabla, ¿sí? Entonces nuestro modelo va a contener una tabla y ahora vamos a ver cómo armamos nuestro reporte. Vamos a hacer un reporte inicial, ¿sí? Con esta data de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ir acá donde dice Sales, ¿sí? Vamos a expandir esto de aquí en mi panel de datos,
Estoy en la vista de informe, por si, ¿no? Estoy en esta vista, ¿no? Report View o vista de informe, y en base a esta vista ya me sale este panel de data aquí, sí, con los datos aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es, tengo dos opciones, arrastrar los campos hacia el lienzo que está a la izquierda, o seleccionarlo. Aquí tienen una cajita al costado, lo puedo seleccionar de forma directa. Aquí dentro de los campos ven que algunos tienen el símbolo de sigma, ¿no? Suma, de sumarización, ¿sí? Eso significa que esos campos están configurados, van a ser tratados como medida. Cada vez que lo arrastre al lienzo, se van a sumarizar, ¿sí? Y los campos que no tienen eso van a ser tratados como etiqueta, como categorías, ¿sí? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, digo, quiero analizar cuáles han sido las ventas por las regiones, entonces puedo tomar así, tomo la región y lo arrastro a mi lienzo, y lo arrastro a mi lienzo. Mantengo el clic apretado, tomo la región y lo arrastro a mi lienzo, y aquí tengo 4 regiones, ¿sí? Me sale que tengo 4, me aparecen 4 regiones, ¿sí? Pero yo quiero ver cuáles son las ventas que han habido en esas regiones. Uy, ¿qué pasó? Ah, ok, se me fue. Agrandé mucho. Ahí está, ahora sí. Esta es la región. Había agrandado mucho el zoom. Ahí está. ¿No? Entonces quiero saber cuáles han sido las ventas. Todo lo que puedo tomar es el total venta. Lo tomo y lo arrastro encima de este cuadrito. No aquí en el espacio en blanco, sino encima de ese cuadro que está todo seleccionado, ¿no? Lo arrastro y lo pongo encima. Y ya en automático, como tenía el icono de sumarización, aquí lo que ha tomado es, por cada región, ha sumarizado todas las ventas. ¿Sí? Por cada región ha sumarizado todas las ventas. Entonces ya tengo, aquí en ese primer cuadro, tengo un análisis de las ventas por cada una de las regiones. ¿Sí? Tengo ese análisis. Todos estamos hasta aquí. Ok. Entonces vamos a agregar ahora un filtro, ¿no? Para el año. ¿Sí? Entonces vamos a tomar este campo que dice fecha de venta, lo vamos a tomar. Sí, lo vamos a arrastrar a esta parte de aquí. Ya no encima de este cuadro, sino en la parte de aquí arriba. Vamos a tomar fecha de venta y lo vamos a arrastrar aquí, por ejemplo. Y en automático, ¿qué es lo que hace Power BI? Por defecto selecciona una visualización para el campo que ya he seleccionado. En este caso, si yo quiero cambiar de visualización, esta no es la visualización que yo quiero. Entonces selecciono, ¿sí? Esta es una visualización y esta es otra. Sí, si ven también los campos cambian, ¿no? Si yo selecciono este cuadrito donde tengo las ventas de las regiones, ven que se seleccionan los campos que estoy utilizando ahí. Si selecciono este cuadrito de arriba, me dice que estoy utilizando este campo fecha de venta, ¿sí? Entonces aquí voy a expandir este panel de visualizaciones y yo le voy a decir, mira, no quiero que sea esta una tabla, no quiero que sea más un filtro directo. Entonces aquí le voy al costado de la tabla, table, hay un icono que tiene un embudito en la parte inferior derecha. En inglés es slicer, usted lo entiende como filtro, algo así. Creo que es, sí, filtro debe ser. Aquí, este iconito de acá. Entonces lo selecciono y va a cambiar. Aquí, ya cambió. Sí, pasó de ser una tabla, estaba así, ¿no? Estaba como tabla y pasó a ser un filtro cuando le doy clic aquí. Y aquí abajo, en field o campos, aquí me dice, estoy utilizando este campo de fecha de venta y tengo una jerarquía de año, trimestre, mes y día. ¿Sí? Año, trimestre, mes y día. Yo voy a borrar el que dice trimestre, ¿sí? El que dice trimestre. Más a la derecha, digamos, hay un botoncito de X, ¿no? Entonces yo lo selecciono y se elimina. Y voy a borrarle también el que dice día, el último nivel de la jerarquía. El día lo voy a borrar.
Y ya con esto, si expando aquí el filtro, tengo este filtro, ¿no? Vamos a ponerlo más aquí, a la derecha. Y tengo esto de aquí. Entonces ahora, por ejemplo, puedo seleccionar todo el año 2025 si quiero, ¿no? O puedo ir por mes, ¿no? En enero no hay nada, febrero, marzo, sí, hasta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son los meses que sí hay data, ¿no? Tengo octubre, entonces ya tengo mi análisis de las ventas por región para el mes de octubre, para el mes de septiembre, para el mes de diciembre, o si vuelvo a seleccionar para todo el año 2025, ¿no? Aquí si no he seleccionado nada, es para todo el año, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si selecciono, ven que no cambia porque es lo mismo que no seleccionar, ¿no? Entonces, ese es el flujo que hemos hasta ahora seguido, ¿no? Identificamos la fuente, archivos planos que contienen las ventas por mes, ¿no? Cada archivo tiene la venta del mes, de un mes, que está en una carpeta, los hemos leído, ¿no? Hemos hecho una transformación, una estandarización, y luego eso ha pasado a nuestro modelo. En nuestro modelo solamente tenemos una tabla por ahora, ¿no? Y luego ya hemos armado un reporte para armar el análisis de venta por región, ¿sí? Y tenemos un filtro para ver las ventas si queremos filtrar por el año o por un mes en específico de cada año, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a regresar a nuestra carpetita. Aquí, a esta carpeta donde habíamos puesto los archivos. Y vamos a ir a una carpeta anterior. Y aquí tienen un archivo que se llama sales-202601.csv. Este archivo, lo que vamos a hacer es lo vamos a tomar y lo vamos a meter dentro de la carpeta sales, ¿sí? Aquí, de tal forma que aparezca así, ¿sí? Lo vamos a llevar a esta carpeta, ¿sí? Lo vamos a llevar. Y lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Hasta aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a emular aquí? Nos ha llegado un nuevo archivo de ventas, ¿sí? Y necesitamos que nuestro reporte contenga esos datos. Pero yo ya hice unos pasos dentro de Power Query para transformar, para estandarizar, para poner el tipo de datos correcto. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es poner el nuevo archivo y simplemente darle actualizar, y en automático el reporte debería ya actualizar y debería considerar los datos de enero del 2026. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya lo copié en la carpeta y le voy a dar clic aquí en este botón de aquí arribita que dice refresh o refrescar. Este botoncito acá, este que está acá. Refresh o refrescar, le doy clic ahí. Sí, le doy clic. Entonces, voy a quitar este filtro de diciembre, solamente para que vean el total hasta este momento. Yo todavía no le doy clic en actualizar, es 785.960, ¿no? Debería incrementarse cuando yo le doy clic en actualizar. ¿Por qué? Porque va a considerar la data de un mes más. Y efectivamente, ¿no? Cambió, ¿vieron? Ahí está el cambio, ahora es 912.830. Era 785.960. Entonces, si yo voy aquí ahora también, ven que ya aparece un nuevo año, 2026. Entonces, ahora ya puedo filtrar por año, ¿no? Por 2026 o por todo 2025. Entonces, en automático se actualizó la data y ya me lo está mostrando en el reporte. ¿Por qué? Porque en Power Query yo ya le indiqué los pasos que debe seguir para transformar, para estandarizar los datos. Todos los pasos que se han seteado ahí, el tipo de dato cambiado y la columna que hemos eliminado, se han aplicado a todos estos archivos, considerando este último archivo también que hemos agregado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aquí, por ejemplo, en la consulta 6 no aparece el source.name, que era el nombre del archivo, no aparece, ¿no? Y el tipo de dato que le habíamos agregado también era parece que era el costo de envío, ¿sí? Sí, lo podemos arrastrar aquí. Ahí está, ¿no? Tenemos el costo de envío también que habíamos configurado como decimal.
Entonces, podemos cambiar. Análisis por del año 2026, análisis del año 2025. Si simplemente le damos clic en actualizar y en automático se actualizó toda la data. Sí, entonces ese es el potencial que justo les estaba comentando, ¿no? Entonces, identifico claramente mis fuentes, archivo, datos de ventas no distribuidos en archivos mensuales dentro de una carpeta, los leo y los transformo los datos, los estandarizo con Power Query, ¿sí? Eso lo llevo al modelo, en este caso el modelo solo tiene una tabla, y con ese modelo armo mi reporte de Power BI. ¿Sí? Entonces, si llega nueva data, simplemente botón actualizar y ya está. Ya el reporte debería considerar esa nueva data, porque ya tiene unos pasos preestablecidos que debe seguir. ¿Tiene aquí alguna consulta hasta este punto? Nicolás Henao, Sí, ¿puedes desplegar por favor el 2026? ¿cómo apareció? Desplegarlo, no desplegarlo. Desplegarlo ahí Ah, en el icono de la flecha hacia abajo. ya, sí, Ok, sí. Ah, bueno, ahí contiene ya todos los meses. Un ejemplo, sí. si solamente estuviera en el 2026, enero y febrero. Eso lo podemos configurar. Lo que pasa es que por defecto en Power BI nos crea una jerarquía de fechas para todas las variables columna que son fechas. Nos crea una jerarquía de fecha y completa, digamos, como si fuera para todo el año, ¿no? Por eso acá lo vemos, pero o sea, podemos configurar para que, digamos, no tener podemos, mejor dicho, desactivar esa opción y que aquí me aparezcan solamente los meses que realmente hay data, ¿no? Listo. No, digamos que la consulta va más hacia que si yo nada más estuviera 2 meses, enero y febrero, y digamos que estuviera iniciando el mes de marzo, ¿cómo cargaría yo la información para que entre el mes de marzo y tenga ahí la actualización respectiva dentro de los datos? No sé si me hago entender con la pregunta. Sí, a ver, en este caso lo que tenemos es datos de venta en un archivo mensual. Quiere decir que los primeros días del siguiente mes me envían este archivo. Entonces la data de marzo lo voy a tener en la primera semana de abril. Pero si lo que tú necesitas es un análisis de cómo va a ir evolucionando en el mes sin esperar al cierre, entonces en ese caso generalmente te conectas a una base de datos que tenga esa data diaria. Entonces te conectarías a la fuente, ¿no? Y le darías clic aquí a actualizar y ya te actualizaría esos datos. Eso sería más con base de datos. Lo puedes tener con archivos también, pero tendrías que tener ese archivo diario en vez de mensual diario. Ok, Es más entonces recomendable una base de yo, datos. qué pena, entonces yo podría, o sea, digamos que ya se inició, o sea, ya tenemos los datos corridos del mes de marzo, entonces ya estamos en la fecha de abril. O sea, yo entro al archivo como tal que acabamos de agregar a la carpeta de sales o de sales, ahí en esa Mm. carpeta ingreso al archivo y actualizo lo que me Sí, hayan brindado del mes de marzo puedes ir y después le actualizando doy ese refresh archivo, sí. y ya se actualiza acá. Ajá, tal cual, sí, también. Ok, sí, es que me generaba la duda de cómo podía yo ingresar un nuevo mes de datos como tal y que me lo siguiera escalando acá. Y en este caso, digamos que para lo que te comentaba ahorita, para nosotros sería algo diario. ¿Cómo haría el ingreso diario y que se me actualizara para poder que, digamos que los stakeholders o las gerencias pudieran ver como tal la información actualizada día a día? Tú la data diaria te la descargas de algún lado, me imagino, de un repositorio, de una base de datos. De algún lado te conectas, ¿no? Para esa data o tú la recibes. Es que, yo trabajo en un centro de control, ¿sí? Entonces tengo un monitoreo, digamos que minuto a minuto o más bien segundo a segundo, los parámetros eléctricos. Entonces, Ok. lo que yo hago es visualizar el cambio que tenga en las cargas. Debido a eso, pues, cada corte sobre las 5 de la mañana o 5 de la tarde, voy a tener unos datos diferentes. Entonces, yo cargando el promedio de los datos del día, ya con eso tengo lo suficiente para poder que se me actualice y enviar a sí mismo Ajá. para que ellos visualicen. Ujú. Cuando dice los cortes es que tú recibes, o sea, para un poco, mi punto va es en que tú recibes los datos en un archivo Excel, así como ahora en Sí, un archivo sí, sí, plano, ¿cómo es lo un recibes archivo tú? Excel, es un archivo Ah, ok. Excel.
Entonces, si es un archivo Excel, o sea, puedes tomar ese archivo, ¿sí? Puedes leer el Excel directamente, pero si quieres leer toda la historia y tú tienes varios archivos Excel con el mismo formato, creas una carpeta como ahora, en vez de archivos planos, pones los Exceles y ahí vas leyendo los datos. O sea, simplemente le das a actualizar y como ya tienes los pasos establecidos, se va a ir actualizando. Ah, listo, ok, dale, gracias. Ajá. O sea, mira, aquí en vez de archivos planos, tendrías los Exceles. Ujú, los ¿Sí? Excel, sí, perfecto. Puedes tener los Excel. Sí, sí. Pero entonces agregaría, por ejemplo, para este mes, agregaría el archivo Excel de todo el mes o se agregaría uno para el año. Y ya internamente la tabla de Excel está construida por meses, y por días, día, mes, año, y ahí ya se actualizaría. ¿O cómo sería lo más viable? Mm, lo podrías partir por mes, te recomendaría, para que Para tengas que un no sea control, ¿no? tan Porque a pesado. veces cuando es más de un mes, me ha pasado que en casos que hemos tenido con fuentes de Excel sí, en Excel, que van acumulando, siempre hay un error manual, ¿no? Siempre se borra algo, no se borró la cabecera, porque estás copiando toda la data igual, va copiando la cabecera, por ahí, por hacer un enter, a veces se introdujo un carácter que no debía, se cambió el dato. Entonces, digamos que reduces un poquito de forma mensual. Igual tienes que tener cuidado, ¿no? Con esos errores manuales, siempre, ¿no? Dale, perfecto, muchas gracias. Dale. Ok, Nicolás. ¿Alguna otra consulta? Ok, bien. Entonces, vamos a ahora volver al Power Query, ¿sí? Para ver algunas otras funcionalidades que tenemos ahí. Entonces voy a darle, si ya me salía el Power Query, ¿no? Pero yo quiero volver porque, uy, me olvidé, no agregué una etiqueta, no agregué un campo. Es, por ejemplo, aquí de repente, ¿cómo se llama esto de aquí? El ID de pedido no me sirve para nada, no lo necesito. Entonces lo voy a eliminar. Entonces necesito modificar, ¿no? Los pasos que he hecho en Power Query, ¿sí? Entonces le doy clic, voy aquí donde dice Save, le doy clic derecho y aquí le doy donde dice Editar consulta o Edit Query, ¿sí? Me pongo sobre Sales, aquí le doy clic derecho y aquí Editar consulta o Edit Query. Selecciono y se me va a volver a abrir el editor de Power Query. Sí, se me volvió a abrir, ¿sí? Entonces aquí nosotros hemos hecho algunas transformaciones, pero Power Query me permite algunas otras, me da alguna otra información antes de hacer alguna transformación o para validar principalmente la calidad de los datos, ¿sí? Entonces, para eso voy a ir a esta vista, a esta pestaña que dice View o Vista, está aquí, y lo voy a seleccionar, ¿sí? Y voy a seleccionar el que dice Column Profile. Me aparece un botón aquí arriba. Column Quality. ¿Sí? Entonces, a ver. Primero con el... Vamos a quitar el Column Profile, ¿no, Mariano? Vamos a dejarlo con el Column Quality seleccionado. Entonces, aquí lo que me dice es cuántos registros válidos hay, cuántos errores hay y cuántos vacíos hay. Este es un primer resumen que me brinda de la calidad de mi dato, ¿sí? Puede pasar que, por ejemplo, ustedes ven que aquí dice... Aquí tiene un icono que dice 1, 2, 3. Esto significa que esta columna, esta variable, es de tipo, si voy aquí al tipo de dato, es de tipo de dato número entero, ¿sí? Quiere decir que cuando Power BI leyó el archivo, ¿no? Que vimos, leyó el archivo, ¿sí? Tomó como ejemplo el primer archivo, vio la codificación, vio cuál era el separador de las columnas y también me dijo, basado en las primeras 200 filas, voy a inferir el tipo de dato. ¿Sí? Entonces él, basado en ese análisis, infiere que esto es entero, que es un valor numérico entero, o sea, no tiene decimales, ¿no? Entonces, si por ahí el registro 1000 tenía texto, ¿no?
valores que no eran números, sino texto, letras, ¿no? A, B, C, X, Y, Z, lo que voy a ver aquí es que hay un error, ¿no? Me va a decir qué porcentaje de esos registros tienen error, ¿sí? Y si ven acá, acá hay una barrita completa aquí que es verde. Y este verde que estaba aquí debajo de pedido que lo tiene, es el mismo color que esos válidos. Si hay errores, voy a ver verde con una partecita de rojo aquí también. Ahorita no lo tengo porque aquí todo está válido, ¿sí? Pero eso me permite. Entonces ya Power BI me da un primer resumen de la calidad del dato, ¿no? Luego voy a quitar ahora el Column Quality y voy a activar el Column Profile aquí. Entonces cuando activo el Column Profile, aquí Power BI me dice, ok, mira, hay 400 registros, ¿no? No hay errores, no hay vacíos. Sí, este es otro problema también que se ve cuando se hace análisis de calidad de datos, la completitud, ¿no? ¿Cuántos vacíos hay? ¿Cuántos valores distintos hay? Que hay 400, ¿y cuántos valores únicos hay? ¿Sí? Aquí, que los valores distintos sean igual a los únicos, quiere decir que ese es un campo, es como un código, ¿no? Es como si fuera el DNI, el código de identificación, el número de licencia de conducir, ¿no? En el caso de demografía, el número de ubigeo, ¿no? Que es único, ¿no? El número de cuenta bancaria, ¿no? Que es único para cada persona. Entonces, si esto de aquí, estos dos valores son iguales, el número de valores distintos y el único, quiere decir que esto es un código, como se le llama en base de datos, es una llave primaria, ¿no? Quiere decir que es un identificador único, ¿sí? Para ese registro, ¿sí? Este de aquí no se repite, no se va a repetir. ¿Ok? Luego me dice el valor mínimo y el valor máximo. Aquí valor mínimo, valor máximo, el promedio. Esto ya me lo da, ¿por qué? Porque es un tipo de dato numérico, entonces ya me da el promedio, la desviación estándar, ¿no? Los pares, los impares, hay 200 pares, 200 impares, ¿no? Y bueno, también en temas de texto, también me va dando un resumen, pero aquí ya no me da desviación estándar ni nada porque esto es tipo texto, solo me da un mínimo y un máximo basado en la codificación. Igual me dice, ¿no? ¿Cuántos registros hay? ¿Cuántos errores? ¿Cuántos vacíos? Aquí, por ejemplo, distintos, hay 8. Por ejemplo, hay 8 valores distintos, pero no hay ningún valor único. ¿Por qué no hay ningún valor único? Porque estos valores se repiten. Laptop Pro, Mouse Gamer, se van repitiendo. ¿Sí ven? Estos valores se van repitiendo a lo largo de todos los registros. Entonces, aquí no hay valores únicos. El valor único es aquel que no se repite en ningún otro registro. ¿Sí? Entonces, no hay ningún valor único. Lo que sí hay 8 distintos. ¿Y cómo yo lo veo? Cuando yo aquí desgloso este botoncito y aquí me salen estos valores. Y si cuento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 valores distintos, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta parte de evaluar, me permite ver me da un perfilamiento de los datos, ¿no? Y puedo seleccionar luego la distribución de la columna, ¿no? Y esto me da también un resumen a lo que ya me mostraba el column profile, ¿no? Me da un resumen, me dice hay 400 distintos, 400 únicos, que significa que esta columna, esta variable es un identificador único, ¿no? Aquí para cada uno de esos me da un resumen de esto, ¿no? Entonces, yo puedo verlo a nivel detallado aquí o como resumen aquí también, ¿no? ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? Esto es importante porque si no analizamos esto, si no hacemos esta validación, de repente yo voy a tomar un campo que no debería, ¿no? De repente me dicen, "Ay, necesito analizar cuáles han sido las ventas, ¿sí? Y de repente yo voy a este campo y veo que cuando voy a Column Quality, aquí, vamos a ver, sí, ahí está. No, aquí a Column Profile, veo que vacíos, de repente hay 200 registros. Entonces, solo hay 200 registros que tienen, digamos, hay 200 registros con datos y hay 200 registros que no tienen datos. Entonces, no me va a servir ese análisis, ¿sí? No voy a poder hacer un análisis
correcto. ¿Por qué? Porque hay muchos valores vacíos, ¿no? Entonces no me va a servir ese campo. De repente tengo que tomar otra fuente de datos. De repente tomar la fuente equivocada. Y es lo usual, lo que pasa cuando le varían, hay que hacer un reporte y tal, hay que ir a analizar la fuente, hay que ver si la estructura es la correcta, ¿no? Que el tipo de datos sea correcto, de repente hay que hacerle una transformación previa, ¿no? Que está en otra fuente, de repente hay que tomar datos de dos fuentes, combinarlas para lograr para llegar a tener este valor de total venta, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta primera parte, ¿no? Para saber si de verdad esto voy a tomar un dato correcto para elaborar mi modelo y con eso elaborar mi reporte, mis indicadores. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo. Un equipo. Entonces, nada, por hoy nos quedaríamos hasta ahí. Los videos se van a subir al canal de ADN del Dato. Los subo mañana en las primeras horas, antes del mediodía, y se los paso al grupo para que lo puedan validar. Recuerden practicar, ¿sí? Lo que hemos visto hoy en clase. Si tienen alguna duda o consulta, ahí en el grupo está mi contacto para que me puedan escribir, ¿no? Yo gustosos de ayudarlos, ¿sí? La siguiente sesión va a ser el jueves, a la misma hora. Entonces, esta es la primera sesión. Son 6 sesiones, ¿no? Son 3 semanas. Entonces, va a ser martes y jueves. A las 8 o 10, son horario de UTC-5, ¿no? Lo envío al grupo. Envío el link del grupo, pero también te puedes suscribir al canal de ADN del Dato, que está en YouTube. A ver, permíteme que te lo paso por aquí ahora mismo. Entonces, permíteme que ya lo paso por acá. Listo. Entonces, ahí está. Ahí lo pasé. Sí, es de 8 a 10. Hora Perú, Ecuador, Colombia. 7 a 9 México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Y de 10 a medianoche en Chile, Argentina, Uruguay. Ujú. Del equipo. Entonces, nada, muchas gracias por su asistencia, por su participación activa. Me han hecho bastantes preguntas y esa es la idea, ¿no? De una sesión en vivo, que ustedes vayan haciendo las preguntas, que vayan absolviendo sus dudas y también vayan haciendo los laboratorios, conmigo, ¿no? Entonces, nada, nos vemos el próximo jueves. Que tengan una buena noche. Chau, chau. Perdón, entonces,